Intendentes del Partido Nacional presentaron al Poder Ejecutivo una propuesta que consiste en generar, a través de las intendencias, empleos afrales para personas que no cuenten con cobertura de la Seguridad Social. El presidente Luis Lacalle Pou dijo que le parece una buena iniciativa que quienes reciban alguna prestación lo devuelvan con un trabajo, una refacción o una changa. ¿Qué son las prestaciones sociales? Ahora, si los beneficiarios devuelven lo recibido, ¿las políticas sociales cumplen con su objetivo? Hoy, en la letra chica, políticas sociales, apoyo condicional. Siempre se habla de los pobres, pero de los ricos no, no del realmente culpable, no del que lo generó. Nunca del capitalista, ni del acumulador, nunca de los mercaderes, ni de la especulación. Siempre se habla de los pobres, pero de los ricos no. El otro día un grupo de intendentes del Partido Nacional se reunió con el secretario de la Presidencia, con OPP y con quien habla, y estuvieron planteando la posibilidad de jornales solidarios a lo largo y ancho de todo el país para de alguna manera paliar esta crisis y que sean jornales, que no sea simplemente un aporte, sino que esos uruguayos que reciben o que vayan a recibir recursos de toda la ciudadanía, que lo devuelvan en algún tipo de trabajo, algún tipo de refacción, algún tipo de changa que ayude a la comunidad toda. Con respecto a que quien reciba una prestación social tenga que devolverla con trabajo, puede sonar bien, pero voy a contestar por mí. No comparto para nada esa posición. Porque acá de lo que estamos hablando es de gente que está muy mal. Y la gente que está muy mal, el Estado lo que tiene que hacer es apoyarla. La forma como nos está golpeando creo que hace que ese tipo de posturas o de esas visiones filosóficas, si bien las podemos entrar a analizar, aquello de enseñar a pescar o dar peces, creo que no corresponde porque estamos en una situación de emergencia absoluta y si hay un momento en el que ese tipo de planteos están fuera de lugar es este. Esa línea, nosotros las ollas populares, y esto es un concepto que no había dicho, que nosotros asistimos, necesariamente tenemos que tener el registro de la gente que va, porque el Estado no es el único instrumento que tiene, y como los recursos nunca sobran, tenemos que tener cuidado de que realmente se esté asistiendo a gente que no se la esté asistiendo por otro lado. Ese registro personal con nombre y apellido supone que creen que hay gente que está usando el recurso sin necesitarlo o... Es claro, el día que comenzamos con los controles, rápidamente disminuyó el número de gente que iba a las ollas populares. Mientras ayudamos a las ollas, por ejemplo, o mientras ayudamos con trabajos transitorios, al mismo tiempo hay que generar oportunidades de trabajo genuinas. Por eso planteamos las obras de infraestructura. ¿Para qué las oportunidades de trabajo genuinas? Para que la gente deje de comer en las ollas y coma en su casa. Pero yo no le voy a pedir a una persona que verdaderamente está en la lona, que está muy mal, que me devuelva el apoyo que le di para que coma. Quien paga sueldo miseria se sirve de los demás. Quien especula con precios, quien sino el que tiene más. Esos que juegan con guita, poco tienen pa' perder. Nunca entendieron que hay gente que pelea pa' comer. Esa mano en el bolsillo está dentro de la ley. Si decíamos que el 11,6% de los uruguayos se encuentran bajo la línea de pobreza, en los niños menores de 6 años ese número asciende a 21,3% y entre 6 y 12 años asciende a 20,6%. Es decir que uno de cada cinco niños son pobres. En una policlínica nos llamaron para pedirnos la lista de ollas y merenderos porque estaban estudiando a unos niños con mareos y lo que tenían era hambre. Y luego ayudar al cambio de actitud. Hay un problema de relacionamiento con el mundo laboral. El grado de ausentismo que hay en algunas fábricas, yo tengo bastante vínculo con el mundo de las fábricas, ¿y qué es lo que más te dicen? El grado de ausentismo que tengo es enorme. No podemos pensar en mejorar
en este sentido, por lo menos la inserción al nivel al que usted apunta, Bartol, cuando hay personas que se levantan todas las mañanas con los pies entre el barro, porque no tienen una vivienda digna o porque no llegan a comer lo suficiente porque los 80 pesos de la canasta que da por día de plato no alcanza. Entonces, por ahí yo voy apunto con mi pregunta a una pregunta contigo. un poquito antes. Ahí discrepo radicalmente contigo. Tengo 15 años de trabajo en Casaballe con gente que tenía esos problemas y con actitud y el curso adecuado y el entrenamiento adecuado llegó lejísimo. Es decir, los pies en el barro o frío en la noche no impide que la gente tenga una garra enorme, ganas de aprender y con eso, dándole el entrenamiento adecuado, la gente llega muy lejos. Si hay 2 mangos para los pobres, todos pueden opinar, que no se quede los peces y que aprendan a pescar. Pero si es inversionista, es mejor verlo crecer. Siempre hay créditos rebajas, todos creemos en él. Ese apoyo del Estado está dentro de la ley. Y hablan mucho de los pobres, pero de los ricos no. Muy buenas noches, bienvenidos a La Letra Chica. ¿Cómo andas, Denise? ¿Qué tal? Buenas noches. Todo bien. Vamos a recibir al tercer integrante de este equipo. Lo tenemos lejos. Siempre presente, Ricardo Piñeirúa. Buenas noches. Buenas noches, gracias por permitirme participar con ustedes. Ricardo, buenas noches. Y hoy nos vamos a meter con un tema que ha sido bastante picante en la semana. Porque el presidente Luis Lacalle Pou dijo que ve con buenos ojos, y voy a citar textual, que esos uruguayos que reciben o vayan a recibir recursos de toda la ciudadanía lo devuelvan en algún tipo de trabajo, refacción o changa que ayude a la comunidad toda. ¿De dónde viene este recurso de las contraprestaciones? ¿Es realmente efectivo llegar a los objetivos de las políticas, para llegar a los objetivos de las políticas sociales? Bueno, y si les parece arrancamos, porque para conversar sobre esto recibimos a Cecilia Rosell, socióloga y profesora de alta dedicación en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay. Cecilia, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Cecilia, la idea de la contraprestación en general no es nueva en nuestro país. Se utiliza desde hace tiempo, por ejemplo, con las asignaciones familiares o el seguro de desempleo. ¿Cómo ha sido aplicada este tipo de políticas en nuestro país, en Uruguay? Correcto. Como mencionaste, las condicionalidades y las contrapartidas en realidad existen desde hace muchísimo tiempo a nivel internacional y también en Uruguay. Quizá el caso más claro, más conocido, es el caso de las asignaciones familiares del Plan de Equidad y previo a eso el plan de emergencia. La idea de las condicionalidades es mantener un beneficio, una prestación de las personas, y para eso tienen que desarrollar determinada conducta, ¿no? Y si no lo hacen, eso en general suele derivar en algún tipo de sanción que puede llegar incluso a que la persona deje de recibir la prestación, ¿no? En general el uso se justifica en la idea de que las condicionalidades contribuyen a reforzar el ejercicio de derechos básicos. En el caso de las asignaciones familiares, como lo son los controles de salud o la asistencia educativa de los niños. Y en otros países hay también programas vinculados a la lógica más del workfare, ¿no? de recibir una prestación y devolver trabajo, ¿no? O programas más cercanos a lo que son programas de empleo público, de empleo temporal, como lo que aparenta ser lo que está planteando el gobierno. Cecilia, ¿este sistema de pedir algo a cambio funciona realmente para las poblaciones que viven en la pobreza? Bueno, en realidad la evidencia sugiere que aunque en ciertos contextos las condicionalidades pueden contribuir al desarrollo de alguna de estas conductas, los supuestos sobre los que se basan las contraprestaciones en general no siempre son correctos, ¿no? Varios estudios muestran que muchas veces las familias no tienen margen para, solo por un efecto de la transferencia, modificar su conducta, frente a, por ejemplo, fenómenos estructurales como la desafiliación educativa, etc., ¿no? En suma, en realidad la transferencia no siempre opera como lo que está previsto que haga, ¿no? Que es un incentivo razonable y suficiente para que las familias modifiquen su pauta de comportamiento. Además, hay otros elementos, ¿no? que suelen estar sobre la mesa y que suelen estar en la base del no cumplimiento, que hacen a aquellos elementos que las familias no pueden controlar, que son ajenos a su voluntad, ¿no? Como la falta de capacidades o de información, la falta de oportunidades en el contexto en el que viven las personas, la falta de condiciones mínimas, digamos, mínimas de vida, para poder cumplir con los requisitos que establecen
a veces las condicionalidades en los distintos programas, ¿no? Esto obviamente es un problema. Y además hay otra cosa, y es que las condicionalidades pueden producir consecuencias negativas porque en general cuando no se cumplen y los programas sancionan, esas sanciones suelen recaer sobre las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Digamos, quienes no cumplen en general son aquellos que están con estas situaciones estructurales más complejas. Por lo tanto, terminan cargando no solamente con el hecho de quedar fuera del programa, sino también con su propia condición estructural, ¿sí? Por lo tanto, eso hace que, sobre todo en un contexto como el actual de crisis, la aplicación de sanciones es extremadamente compleja. De hecho, para poner solo un ejemplo, ningún país de América Latina ha hecho controles de las condicionalidades en los programas de transferencia de ingreso a las familias con niños pequeños durante la pandemia. Y esto es así porque claramente, no solo porque las condiciones para la asistencia educativa no están dadas, sino porque además, obviamente, aplicar sanciones en este contexto tiene un efecto completamente contraproducente. Ricardo. Sí, Cecilia, tú hablabas recién, hablaste de estructural y hablaste de supuestos. Hay como un supuesto de que la gente no puede hacer, pero no lo hace porque no quiere. O sea, como que en realidad lo que no aporta a la gente es porque no lo quiere hacer. Da la sensación, por lo que tú decías, que es mucho más por un problema estructural. ¿Es así? Correcto. Hay dos ideas que a veces sustentan este tipo de dispositivos de condicionalidades, que son, primero, la idea que tú mencionaste, y es que las personas se encuentran en situación de pobreza por falta de voluntad o porque no quieren trabajar, ¿no? Y también hay otra idea que es complementaria a esta, que es la idea de que al recibir las prestaciones estatales, las personas eligen no trabajar y eligen depender del Estado, ¿no? Esta idea de que hay personas que hacen un aprovechamiento indebido de los recursos del Estado. Ambas ideas son falsas, son fantasías que en realidad no tienen un sustento empírico. Hay mucha investigación, mucha evidencia a nivel internacional y también en Uruguay que muestra que esto no es cierto, ¿sí? Y estas ideas, que son ideas que en realidad son preconcebidas, que no se sustentan con la evidencia empírica, en realidad tienen efectos importantes, negativos, contribuyen a deteriorar los lazos de solidaridad que se precisan en un contexto como el actual para sostener estas situaciones sociales críticas, ¿no? Es claro que en un contexto de crisis como el actual, el sistema de protección social tiene que proteger a unos con mayor fuerza que a otros porque esos unos están en una situación especialmente vulnerable y eso es lo que, digamos, esos son los canales básicos de la solidaridad con la que se sustentan los sistemas de protección social. Estas ideas en realidad atentan contra poder generar esos lazos de solidaridad que necesitamos. Ahora, vos hablaste de solidaridad, y hay un discurso que ha permeado en una porción de la sociedad uruguaya, que es que el pobre es pobre porque quiere, pero cuando uno piensa en números, por ejemplo, y en los montos reales de asistencia que da el Estado en dinero, no solamente es una fantasía, sino que cualquier trabajador se puede dar cuenta que nadie vive del Estado cuando le dan 2.400 pesos por mes o le dan 5.000 pesos por mes. O sea, esa fantasía es bastante rápida de decir, mirá, no vive del Estado porque el Estado le está dando 5.000 pesos a una familia con 4 menores a cargo. O sea, eso no es vivir del Estado de alguna manera. Pero existe, más allá de saber cómo funcionan las contraprestaciones, ¿no hay valoraciones éticas, por ejemplo, que hay que tener en cuenta a la hora de resolver pedir una contraprestación a personas vulnerables? Sí, hay valoraciones éticas y también valoraciones político-filosóficas asociadas a las condicionalidades. El primer punto importante es que en un sistema de protección social moderno, ¿no? Con un enfoque de derechos como el que hoy nos rige, las transferencias y las prestaciones sociales en realidad son consideradas un derecho, ¿no? Eso contrasta un poco con el hecho de que sean condicionadas a ciertas conductas y que solo se otorguen si esas conductas se cumplen, ¿no? Ese es un primer punto importante. Hace tiempo que se debate en Uruguay, hace años que el tema está en discusión, y hay que tenerlo en cuenta. El segundo punto es que en realidad las condicionalidades cristalizan una división entre los
los pobres merecedores y los no merecedores, ¿no? En inglés la literatura es los deserving y los undeserving poor, las personas que se merecen la ayuda del Estado y los que no, ¿sí? Y esto es muy problemático, contribuye al estigma, ¿sí?, de quienes reciben prestaciones sociales, como si eso digamos, fuera un favor, cuando en realidad, como dije antes, es un derecho, ¿sí? También contribuye a que se establezca un excesivo control sistemático, regular, mirando permanentemente a una población para ver si está haciendo lo que se supone que tiene que hacer. Eso también es problemático. Discutir estos aspectos es muy importante para poder tener una mirada un poco más moderna y más compleja, ¿sí?, del fenómeno, que es solamente establecer una condicionalidad. Bueno, pero recién acabamos de escuchar, y perdón, no te pido que opines de esto, pero pedimos controlar que una persona no coma en 2 ollas populares a la vez. O sea, ese tipo de controles, o sea, éticamente, o sea, es un tipo que capaz que sí, capaz que comió en 2 lugares a la vez, y bueno, yo no sé. Denis, por favor. Bueno, eso es otro elemento importante que, digamos, que traía antes yo, ¿no? La discusión de las condicionalidades en general suele estar asociada no a programas temporales para atenuar los efectos de un shock, como los actuales, digamos, ¿no? O sea, en general, por ejemplo, las asignaciones familiares son una política donde las personas tienen tiempo, ¿no? Esto no quiere decir que esté bien, yo en general no comparto la idea de condicionar las asignaciones familiares, pero esa es otra discusión. En cualquier caso, es una política de más mediano plazo. En los programas de emergencia, para contener el shock, tiene poco sentido, ¿sí?, generar condicionalidades para el control y con el supuesto de que hay un uso indebido de los recursos. Eso en general no es así, no hay ninguna evidencia que lo muestre, y es importante que se instale esa idea, porque, de vuelta, esto atenta contra la idea de que la responsabilidad sobre la pobreza es de todos los ciudadanos, no es de quienes son pobres, sino de todos. Cecilia, para terminar y a modo de síntesis, y asociado también a este planteo que hacía Diego recién, dejaste muy claro que las prestaciones son un derecho, también que parecería esta propuesta ir en línea contraria a lo que afirma la literatura y quienes saben sobre esto. Y vimos también hoy, por ejemplo, cómo el viceministro de Desarrollo Social planteaba también cómo había que controlar a estas poblaciones para que no recibieran una prestación y a su vez recibieran un plato de comida en una olla popular. Todo esto que estamos hablando de las prestaciones, el control sobre la pobreza, ¿en qué puede estar basado y qué gana el Estado si persigue a los pobres porque tienen hambre o para que tengan una vida digna, porque no es una vida digna ir a comer una olla? Bien, una primera puntualización sobre la propuesta que hoy está sobre la mesa. Digamos, en estas últimas horas hemos ido escuchando distintas versiones. Es posible que lo que se esté manejando sea no un programa de prestaciones, sino un programa de empleo temporal, ¿sí?, que existe. De hecho, en Uruguay también hay antecedentes de eso. Es importante entender la diferencia entre estas dos cosas, porque, bueno, digamos, no es lo mismo, y la manera en la que las condicionalidades funcionan un poco es lo mismo. Lo segundo, respecto a los elementos o a las ideas sobre las cuales se basa el afán de control, bueno, como dije antes, se basa en ideas que en realidad la evidencia muestra que son equivocadas, o sea, claramente, no hay, desde mi punto de vista, 2 lecturas sobre esto, ¿sí? No hay, es un error pensar que la pobreza es de responsabilidad individual, es un error pensar que la mayor parte de la población que recibe prestaciones quiere vivir del Estado y vive del Estado como opción, ¿sí? Entonces, eso es algo que me parece muy importante decirlo muchas veces, para que no se instale esa idea, ¿sí? Esto no quiere decir, como dije antes, que en algunos contextos no pueda tener sentido generar dispositivos para incentivar el uso de ciertos servicios y demás, o proveer información sobre ciertas cosas, pero en cualquier caso, aún con todo esto sobre la mesa, el contexto de crisis actual lleva a mirar esto con mucha cautela, ¿sí? Porque las exigencias a la población más vulnerable en un contexto como el actual, digamos, se van a traducir en mayores cargas para una población que ya de por sí lo está pasando muy mal y es muy vulnerable. Entonces Cecilia hay que Rosell, hacer ese recorrido. Cecilia Rosell, muchas gracias por acompañarnos hoy en La Letra Chica. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación. Denise, en el próximo bloque vamos a hablar con un exministro de Desarrollo Social, economista y senador de la República, Daniel Olesker, para seguir teniendo una mirada sobre esto que está pasando en nuestro país. Ya veremos. Seguimos en la letra chica y desde que surgió esta propuesta que viene del núcleo de intendentes del Partido Nacional y que la calle Pou planteó que era de su agrado, fueron varios los actores políticos que se posicionaron en contra y que plantearon lo inconveniente de esta propuesta. Para conversar sobre esto vamos a recibir al economista Daniel Olesker, senador y ex ministro de Desarrollo Social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Buenas noches. Un gusto. Daniel, para empezar, pensando en esta crisis sanitaria y las consecuencias económicas y sociales evidentes de la crisis, ¿es posible exigir contraprestaciones en este contexto? Bueno, esto es lo primero. Cecilia lo decía. Es claro que en un contexto de pandemia, en un contexto de programas que son temporales, que van por un momento de tiempo, no tiene ningún sentido exigir contraprestaciones. Después podemos hablar de la exigencia más estructural. Yo también estoy en contra de eso. Pero me parece que en este contexto es imposible. Porque en realidad, cuando se dice a los que no tienen nada, bueno, no tienen nada, no. Tienen algo que es una tarjeta Uruguay Social, una asignación familiar o algún otro ingreso coyuntural. Hay que aplicar sobre esos ingresos. Hay que decir, bueno, hay que dar un aumento de la prestación hacia esos ingresos si realmente son problemáticos. Y claro, si en el año 2020 las personas en situación de vulnerabilidad recibieron 700 pesos por mes y por persona durante los 12 meses de marzo del 20 a marzo del 21, ¿no? Los que tenían TUS y AFAM, tarjeta y AFAM, y una canasta de 1.200 al principio y 1.960 pesos después, los que no tenían tarjeta ni asignación familiar, es evidente que por ahí pasa el camino de dar un mayor volumen de dinero y no pedir nada a cambio. Y quiero recordarlo que ayer se anunciaron algunas medidas en las que estas transferencias a los sectores más vulnerables van a seguir igual. En junio se va a volver a dar, pero siempre estamos hablando de un porcentaje misérrimo, ínfimo, y por lo tanto el camino claro en pandemia es proteger con transferencias de dinero. Planteaban, por ejemplo, la idea de una changa. ¿Cuál es la idea de precarizar el trabajo también en este momento de pandemia? Bueno, como claro, parte de una prestación. eso también puede ser un intento de tener mano de obra barata, digamos, ¿no? Pero a mí me parece muy importante también lo que dijo Cecilia. Si queremos hacer un programa de empleo, hagamos un programa de empleo transitorio. De hecho, la Intendencia Municipal de Montevideo ha hecho un programa de empleo transitorio, pero eso no quiere decir que no haya que darle una prestación en transferencia de dinero a esos sectores. Es decir, son dos cosas distintas. Independientemente del son trabajo independientes. De hecho, en el Ministerio de Desarrollo Social, hasta ahora, no sabemos qué va a pasar, existía un programa de transferencias monetarias, tarjeta Uruguay Social y asignación familiar, y un programa de empleo protegido Uruguay Trabaja, que dicho sea de paso, en el año 20 no se implementó, y 3.000 personas que todos los años llegaban a un trabajo a través de Uruguay Trabaja, durante el año 2020 quedaron afuera, digamos, ¿no? O sea, son dos cosas distintas, hay que tratarlas por lados distintos. Porque además, cuando vino al Parlamento el proyecto para reformular Uruguay Trabaja, que fue el argumento para decir, como lo queremos reformular, este año no lo vamos a hacer, para mí fue para ahorrar, se le sacaba la capacitación, se dejaba solo el trabajo. La clave de un programa de empleo temporario es que 3 días se trabaje y 2 días se capacite, o 4 días se trabaje y 1 se capacite. Si es solo trabajo, es mano de obra barata. Daniel, otro punto que ha sido resaltado en las críticas a este posible plan, por ejemplo, en el día de ayer se anunciaron medidas como la aceleración del cargo fijo de UTE para empresas afectadas por la pandemia, y existen también proyectos de inversión declarados de interés nacional que acceden a exoneraciones tributarias. ¿Se le pide una contrapartida en estos casos? No, claramente no. Yo te voy a poner 4 ejemplos sobre eso. Uno que está allí, lo de ayer, ¿no? Ayer, no solo ayer, el año pasado también este programa por 6 meses de reducción de aportes patronales ya funcionó el año pasado, no me acuerdo si por 2 meses o por 3 meses, pero funcionó el año pasado, sin pedir nada a cambio. Lo más grave es que ni siquiera se pidió, yo te doy un subsidio, tú por lo menos
no mande gente a seguro de paro, no despida gente. Porque si no te quedas con el pan y con la torta, te quedas con el subsidio, pero además bajas tus costos laborales porque echas gente. Ni siquiera eso estuvo en el programa de microempresa. Pero voy a poner otros ejemplos. Por ejemplo, la ley de vivienda promovida. A la ley de vivienda promovida se le da toda una exoneración de impuestos, ¿no? Los cartelitos verdes que hay por casi todos lados. No le cobran el IVA, no pagan patrimonio, no pagan renta. Nuestra propuesta cuando se hizo esta ley fue que el 25% de esas viviendas, o sea, una de cada 4, debían entregarla al sistema público de vivienda y venderla a un precio topiado. Eso después se bajó a 15, se fue bajando y el gobierno asumió en marzo, derogó eso y ya no hay más cupos con viviendas con tope. O sea, se quedan con las exoneraciones de impuestos, pero fijan el precio libremente. Y voy a poner un último ejemplo, que es este. A los jóvenes, a las familias que tienen hijos menores de 18 años que cobran asignación familiar, se les pide que sus hijos tienen que ir a la escuela y se tienen que atender el sistema sanitario. Ahora, a los jóvenes de capas medias que pagan IRPF, o sea que estamos hablando de sectores con relativos buenos ingresos, y que luego se les descuenta una BPC por hijo, o sea, se les deduce del impuesto una BPC por hijo, no les piden que esos hijos vayan a la escuela o al sistema de salud. ¿Por qué? Porque se parte de la base que los de más ingresos mandan sus hijos a la escuela y los pobres no. Error, como también mató Cecilia. Pero es discriminatorio, porque el beneficio es el mismo, es un subsidio. Uno es un subsidio en plata y otro es un subsidio en menos impuestos que pagar. Pero perdón, hay una idea como romántica, que voy a usar una palabra muy fea, de que los pobres son bobos, de que hay que explicarles cómo ganarse la plata, hay que explicarles cómo gastarse la plata, hay que explicarles cómo tratar a sus hijos, hay que explicarles cómo no tratar a sus hijos. Y en realidad no es bastante discriminatorio, es muy discriminatorio. Sí, es ideológico además. Yo le voy a poner números a dos cosas que dijo Cecilia que son muy importantes. ¿En qué gasta la gente y si trabaja o no trabaja? La tarjeta Uruguay Social está en el PANES, en el Plan de Emergencia, el Ingreso Ciudadano, no tenía esto. Pero a partir de que se usó la tarjeta Uruguay Social, está registrado. O sea, uno pasa la tarjetita y saben qué gastó. El 95% del gasto fue en alimentos y productos de higiene. No tomaban vino con eso. No es verdad. Ese es un mito que se creó y que muchas personas desde la política y desde la comunicación alentaron eso. A pesar que los datos, porque acá hay datos, acá no es un problema decir, yo creo que esta persona que es pobre gasta en alimentos. No, están los datos. Y quiero decir sobre este punto una cosa que fue muy importante. La titularidad femenina en la tarjeta Uruguay Social fue clave para que eso sucediera. O sea, si la mujer era jefa de hogar sola, obviamente era la titular. Pero si estaban los dos padres, por definición la tarjeta Uruguay Social, el titular o la titular era la mujer. Y el otro ejemplo es que, tú lo decías en el bloque anterior, ¿y alguien puede vivir con 2.400 pesos? Es obvio que no. ¿Qué nos dice la encuesta de hogares? Que una persona que tiene tarjeta Uruguay Social y asignación familiar tiene un ingreso de 100. De ese ingreso de 100, estas transferencias son entre el 20 y el 25, máximo el 30% de su ingreso. ¿De qué manera reciben el 70% restante? Dice la encuesta, por ingresos en el mundo del trabajo, o sea, por ingresos laborales. O sea, es el doble lo que ganan por trabajar de lo que reciben de transferencias del Estado. Por eso vuelvo a lo que dije hoy de la capacitación en Uruguay Trabaja, porque esos ingresos por trabajo están muy precarizados, son en actividades de muy baja calificación, pero el punto es que no se le dan oportunidades a esos derechos laborales y no que no quieran trabajar. Y los datos, tanto de en qué se gasta la tarjeta Uruguay Social como cuánto trabajan estos sectores, son claros para romper esos mitos que ya no son mitos, ya son mentiras de quienes quieren estigmatizar a esta población. Daniel, viendo lo de las exoneraciones tributarias a empresas y estos otros ejemplos que tú presentabas, entonces es claro que las prestaciones, las contraprestaciones, se las pedimos a los pobres nomás. Solo a los pobres. Bueno, cuando uno pone un proyecto que lo declara de inversión nacional, y esto también es muy importante esto que tú decís, hasta el 2008 no se les exigía nada. O sea, quienes crearon la ley en el 96 decían, tú presentás un proyecto de inversión, es bueno. Desde mi opinión, desde la opinión del hacedor de la política, te doy todo. El Frente Amplio en el 2008 reglamentó esa ley y ahora sí se les pide que creen cierto nivel de empleos, que usen ciertas tecnologías limpias.
pero la filosofía de la ley era, venís a invertir, es bueno per sí, yo te doy todas las exoneraciones de impuestos y hacé lo que te parezca. Ricardo. Sí, Daniel, el 2020 ha sido un año terrible que dejó al 11,6% de los habitantes de nuestro país en la pobreza, lo cual quiere decir que hay un alto porcentaje de los uruguayos, o no uruguayos, de los habitantes de nuestro país, que están en una situación totalmente vulnerable, aumentada además por la situación que estamos viviendo, por la crisis que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué exigirle a esta población algo a cambio? ¿Y de dónde viene esta concepción? Bueno, un saludo a mi amigo, el profe, primero que todo. Gracias. Viene de la ideología. Esto no tiene ningún fundamento, como Cecilia lo mostró claro, no hay ninguna evidencia empírica, más bien las evidencias empíricas son contrarias a eso. Entonces viene de la ideología decir, estas personas son pobres porque quieren, porque no tienen voluntad de trabajar, entonces hay que ponerle mentores en sus barrios para que los estimulen a trabajar, pero después que le das algo tenés que pedirle algo a cambio, porque si no, no lo van a hacer. Eso, para mí, en mi opinión, bueno, en la opinión de muchos de nosotros, esto es un problema claramente ideológico, es una ideología de clase, claramente sustentada en un valor que no tiene evidencia empírica, es un prejuicio, o sea, es un preconcepto, repito, como dije hoy, prejuicio y preconcepto que muchos han contribuido a fortalecer, digamos, ¿no? Es decir, yo, siendo ministro de Desarrollo Social, fui 3 o 4 veces al Parlamento llevando 2 interpelaciones y una comisión general, llevando datos sobre esto. Y a la siguiente mes me volvían a preguntar lo mismo. Y volvían a salir a los medios diciendo, lo que pasa es que tenemos que pedir algo a cambio porque los pobres no quieren trabajar y por eso son pobres. Y de hecho el discurso del ministro de Desarrollo Social tiene ese contenido, tiene esa base ideológica, digamos, ¿no? La base de que te van a embromar, ¿no? Eso de que si te voy a controlar si vas a una olla por las dudas que capaz que si tenés tarjeta, entonces vas a una olla, estás usufructuando 2 beneficios, es un análisis ideológico y de clase, en mi opinión. Y pensando en eso, tú que fuiste ministro de Desarrollo Social y escuchando al viceministro de Desarrollo Social plantear esta cuestión de que hay que controlar para que no vayan a la olla y no usen la prestación, ¿qué opinión te merece que un viceministro de Desarrollo Social plantee esto de control social sobre la población? Me parece muy mal. Sobre la población no, sobre los pobres. Me parece muy mal, como también me parece muy mal muchas de las intervenciones del propio ministro, digamos, cuando catalogaba esta población. Me parece que no se construye una política social en base a contraprestaciones. No se construye, ¿no? No se construye porque parte de una filosofía, como dije hoy, de clase, pero al mismo tiempo de desconfianza, digamos, ¿no? Entonces, la política social se construye desde la confianza en las personas que van a recibir las prestaciones y partiendo de la base que su situación es fruto de una vieja análisis estructural, de una vieja situación estructural en la cual el capitalismo genera de por sí desigualdad y esa desigualdad en países menos desarrollados se agrava, digamos, por la propia dependencia del país con el mundo desarrollado. Entonces, es fruto de condiciones objetivas y no de condiciones subjetivas. Ahora, Daniel, todo indica que de alguna manera estos números en corto plazo no van a cambiar y los uruguayos en situación de pobreza se van a mantener o van a tender a aumentar. Desde el gobierno se expresa esta voluntad de que, bueno, de pedir una contraprestación, de que la persona que reciba algo del Estado de alguna manera se lo devuelve. Pero ¿qué políticas se están generando para reducir la pobreza? O sea, ¿por dónde? Esta parte de, bueno, está bien, les vamos a dar cosas, les pedimos algo a cambio, pero ¿por qué no pensar en sacar gente de la pobreza? Bueno, mira, esta pregunta me lleva a dar un dato de los 100.000 pobres nuevos, digamos, ¿no? O sea, eso es el nuevo efecto, digamos, de la situación de la crisis económica. De esos 100.000 pobres nuevos, 65.000 son mayores de 18 años. O sea, los niños y adolescentes siguen siendo la mayor cantidad de pobres, porque lo eran antes, pero entre los nuevos pobres hay más adultos, o jóvenes y adultos, que niños y adolescentes. ¿Son trabajadores desempleados, por ejemplo? Entonces, son trabajadores desempleados o cuentapropistas desempleados. Trabajadores en su sentido amplio, asalariados y cuentapropistas, que quedaron sin trabajo o que su salario real bajó. Porque
Uno puede caer por debajo de la línea de pobreza si en realidad desde febrero del año 20 hasta abril del año 21, o hasta diciembre, pongamos, porque es el año, los datos de pobreza, no tuvo aumento salarial. Porque el sector privado, salvo el correctivo que tenía que ver con el convenio firmado en el año 19, no tuvieron aumento salarial. Entonces los precios subieron en el año 9,41, tu salario subió, el correctivo creo que si no recuerdo mal fue 3%, perdiste un 6% de tu ingreso, probablemente haya trabajadores asalariados que estaban en la línea y cayeron para abajo de la pobreza. Entonces, ¿y este año qué va a pasar? Fíjate que este año el salario real va a caer el doble que el año pasado, este año 21. Va a caer también la jubilación, porque la jubilación en el 20 no cayó porque su ajuste fue por el salario del 19. Pero las jubilaciones del 21 se están ajustando por el salario del 20 que sí cayó. Entonces van a caer los salarios, van a caer las jubilaciones, no va a haber recuperación de empleo, probablemente no haya una caída tan relevante como en el 20, pero no va a haber recuperación de empleo. Seguramente van a seguir cerrando micro y pequeñas empresas, 10.000 cerraron el año pasado, y por lo tanto la pobreza va a aumentar, ¿no?, de manera sustantiva, y por lo tanto lo que se necesitan son cambios en las políticas públicas que alteren la pobreza, particularmente la política salarial y la política de transferencias. Veíamos que en otro de los programas cómo se estimó exactamente cuánto iba a ser al cierre del año la pobreza, 11,6%, y cómo también los economistas tienen la posibilidad de hacer estas proyecciones. En base a esto que estás diciendo, ¿cuáles son los planes que visualizás en el gobierno para evitar que caiga más gente bajo la línea de la pobreza, y cuál es el rol de la oposición en este sentido, en construir propuestas y qué nivel de diálogo están pudiendo tener? Bueno, son tres preguntas en una. Sobre la primera, yo no veo que se esté haciendo nada, no hay nada de lo que se está haciendo, y ayer hubo anuncios además, así que ya más o menos los conocemos, que tienda a revertir las condiciones de pobreza en el 21. La política salarial no cambió y no va a haber ajustes hasta enero, más aún el correctivo de julio de este año, como se le va a descontar lo que cayó el PBI en el año pasado, va a ser cero. No hay nada en materia de empleo, porque ¿qué está creciendo en la economía uruguaya? Hay sectores que están creciendo y les está yendo muy bien. Los exportadores crecieron 19% en el año 2020, en el primer trimestre respecto al 2021, perdón, respecto a 2020, y crecieron en dólares. O sea que sus ingresos fueron en dólares, los salarios que pagan en pesos y el gasoil aumentó. Entonces los exportadores están aumentando mucho, pero no generan empleo. La generación de empleo básica, 2/3 del empleo de los uruguayos es en empresas de menos de 100 ocupados y la mitad en menos de 20 ocupados. Entonces, esos no son los que exportan, los ojeros o los frigoríficos. Entonces, no, lo primero es que no veo que se está haciendo nada por evitar otra vez que haya un nuevo aumento de la pobreza en el año 21. Segundo, en propuestas alternativas, yo creo que es clave la negociación salarial de julio. Yo creo que el gobierno tendría que comprender que sin un aumento salarial significativo no va a haber recuperación de mercado interno, y sin recuperación de mercado interno van a seguir quebrando micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces la clave está en julio, porque el presupuesto para el salario público ya está jugado para todo el 21. Pero yo creo que es una clave desde el punto de vista político para nosotros como legisladores del Frente Amplio y para los trabajadores sindicalizados, el Consejo de Salarios el convenio que se firma cuando se termine el convenio puente. Y tercera, respecto al diálogo, poco. Nosotros hicimos 42 propuestas el 31 de marzo. En algún momento yo había hecho el cálculo de cuántas se habían puesto, pero no llegaban a 10. Hicimos de vuelta, las bajamos, porque dijimos, bueno, capaz que eran muchas. Vamos a hacer menos porque capaz que se leen mejor. Y hicimos 12 el 15 de noviembre. Y finalmente hicimos 5 ejes con propuestas dentro el 12 de marzo, por ahí. Nada, no tenemos diálogo. Hicimos una comisión de seguimiento de la COVID el 3 de diciembre. Se formó 4 meses después. Bueno, todo está bien que se haya formado, pero tuvimos 4 meses que fueron los peores en el crecimiento de la pandemia. No tuvimos diálogo sobre eso. Así que sobre el diálogo yo veo poco y nada. Daniel Olesker, muchas gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes por invitar. En el próximo bloque vamos a recurrir a las ciencias sociales. Vamos a estar recibiendo a Jimena Baraybar, doctora en ciencias sociales, para hablar, entre otras cosas, de estos cálculos, de cómo se calcula cuando alguien está en la línea de la pobreza. Ya veremos.
Entramos en el último bloque de La Letra Chica y nos preguntamos cuáles son las orientaciones actuales del gobierno en cuanto a políticas sociales. Y para charlar de esto vamos a recibir a la doctora en Ciencias Sociales, Jimena Baragher. Jimena, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Jimena, desde el Partido Nacional se cuestionó tomar a los ingresos como un indicador exclusivo de la pobreza y se propuso un nuevo concepto de la misma. ¿Cómo entienden desde el gobierno a la pobreza? Bien, efectivamente, tanto el Partido Nacional como la coalición plantean un nuevo concepto de la pobreza. Eso es observable tanto en el documento del Partido Nacional como en la ley de presupuesto. Y es importante, esos dos documentos tienen bastante coincidencia, tienen algunas diferencias, pero como digo, mucha coincidencia. Pero es importante, yo voy a indicar algunas cuestiones también planteadas en el documento del Partido Nacional, porque no solo fue el partido que sacó más votos, digamos, de lo que era la oposición en ese momento, sino porque además las tres figuras centrales del Ministerio de Desarrollo Social, a diferencia del resto de los ministerios, son del Partido Nacional. Esto cambió un poco con la ida de Nicolás Martinelli, pero eran los tres del Partido Nacional y de confianza personal del presidente Lacalle. Entonces, se plantea que el Partido Nacional plantea que la pobreza no consiste en la insuficiencia de recursos, sino en la incapacidad para generarlos de manera autónoma, ¿no? Esta idea, digamos, hay mucha discusión en relación a la forma de dar cuenta de la pobreza y se señalan las virtudes y los límites que tiene plantearla solo desde el ingreso, pero esta nueva orientación no se hace discutiendo esos límites, no se hace complejizándolo y planteando otras dimensiones que hacen a las condiciones materiales de existencia, sino salteándose esa discusión. Y de hecho el Partido Nacional plantea que dice la única manera de salir de la marginalidad y la exclusión es la esperanza. Esto después se relativiza en la ley de presupuestos, ya no aparece la esperanza y aparece la idea de ciertos recursos que se supone la pobreza, pero vuelve a la idea de la insuficiencia para generar los recursos de manera autónoma, ¿no? La idea de la autonomía es una idea que está muy presente y que siempre es básicamente entendida en oposición a la acción del Estado. Esa incapacidad no aparece discutida y básicamente uno podría decir, bueno, es una incapacidad, preguntarse, es una incapacidad personal de las personas en situación de pobreza o es de alguna manera una situación que expresa la realidad desigual en la que vivimos. Y cuando uno avanza en la lectura, lo que encuentra es que hay una explicación fuertemente centrada en la persona, tal como señalaba Olesker en el bloque anterior. Hay una explicación de la pobreza y una respuesta a la salida de la pobreza que está muy centrada en el trabajo personal con y la persona y no en una discusión sobre las condiciones materiales en que la vida transcurre. Jimena, parecería ser, o por lo menos si se intenta interpretar esta definición de pobreza que tiene el Partido Nacional, podríamos pensar que hay una conexión entre la pobreza y la falta de empleo, la falta de un empleo digno o la necesidad de un empleo para de alguna manera mitigar esa pobreza. En este sentido y pensando en esta definición del Partido Nacional, ¿cuáles son las políticas sociales que tienen que ver con el empleo digno que promociona y que produce el gobierno en esta etapa? A ver, primero, ¿cuál es la conceptualización? Porque en relación con la vinculación entre pobreza y mercado de trabajo también hay una relación singular. Básicamente no aparece una problematización de la pobreza desde el mercado de trabajo. El mercado de trabajo aparece como en la expectativa de salida de la pobreza, pero como digo, no aparece en su explicación. Nosotros leemos y no sabemos allí por qué existe la pobreza. Podemos asociar, pero en términos de las expectativas de salida, que hay algo asociado al mercado de trabajo. Entonces, por ejemplo, el ministro Bartol dice cualquier indicador de pobreza va a depender de cuánta gente vuelva a trabajar, por ejemplo, ¿no? Y eso supone plantear que esa oposición, que también fue planteada por Olesker, de que los pobres no trabajan,
O la siguiente, de que alcanza con trabajar para estar fuera de la pobreza. Y que las dos cosas, hay demostración de que no son así. Ya Olesker, y entiendo que Cecilia también planteó esto de que no es cierto que los pobres no trabajan o que tienen disposición a trabajar, y tampoco es cierto que necesariamente cualquier trabajo ubique a las personas fuera de la pobreza. Entonces, esa idea de que lo que se trata, dice... Bartol dice, son necesarios incentivos a la inversión porque eso es lo que saca a la gente de la pobreza son los sueldos. Bueno, sí, algunos sueldos, hay otros sueldos que no sacan a la gente de la pobreza. Entonces, hay una valoración del trabajo que es compartida desde distintas miradas y orientaciones, pero que en este caso termina de alguna manera justificando cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de empleo, independientemente de las condiciones en que se desarrolla. No hay una idea de que la autonomía y la dignidad y la libertad surgen del trabajo, pero sin problematizar, ¿sí? Esto surge de todo tipo de trabajo, ¿no? Esa es la pregunta que parecería no formularse. Todo tipo de trabajo permite generar autonomía, todo tipo de trabajo dignifica, todo tipo de trabajo permite libertad, que son como los ejes de preocupación que aparecen en los programas. La idea de derecho prácticamente no existe, ¿no? Entonces, eso, cuesta extender esta lógica en que, como digo, el trabajo aparece en la salida, pero no en la explicación de la pobreza, y en que parece que cualquier trabajo saca a las personas de la pobreza, que lo único que alcanza solo con trabajar, y entonces alcanza solo con crecimiento económico e incentivar a que se genere trabajo para que de ahí derive bienestar. Lo que además ya tenemos experiencias históricas en que se muestra que eso solo así no reduce. Hemos tenido momentos de crecimiento económico que no redundan en mejoras en el trabajo y en mejoras en el bienestar. Ricardo. Bien, en este marco, ¿dónde centraliza el gobierno la acción del Estado? Digo, en algunos de estos puntos que hemos nombrado, por ejemplo, en la pobreza o en la generación de empleos. A ver, en términos conceptuales, yo diría que la pobreza es planteada o es asociada, por un lado, al trabajo, como señalábamos recién, sin ninguna discusión sobre sus condiciones, formalidad, informalidad, salarios, condiciones en general, ¿no? Lo que señala Olesker, bueno, si hay una cantidad de nuevos pobres que se explican por los desfasajes entre los aumentos salariales y la inflación. Y los otros dos ejes centrales de la mirada tienen que ver con la centralidad de la persona, y así aparece nombrado, y las redes territoriales, ¿no? Hay una apuesta a un trabajo personal con la persona, valga la redundancia. Hay algunos autores que hablan de un estado terapéutico, ¿no? Hay una idea de que de lo que se trata es de ayudar, de promover, de estimular, que puede ser eso compartible, pero eso nunca se discute desde las condiciones materiales en que la gente vive. O sea, hay una discusión que también tiene que ver con esto de pensar que la superación de la pobreza pasa por la esperanza, que no discute. Entonces, parece que todo supone un cambio de actitud, ¿no? Aparece, también Bartol habla de que lo que se trata es un cambio de actitud en relación al trabajo, por ejemplo. Y nunca hay una pregunta si no tiene que haber un cambio de actitud del trabajo y de las condiciones de trabajo. O sea, la realidad externa a las personas se toma como dato, o en todo caso algo a ser mejorado en esta lógica de crezco y después reparto, chorreo y esas ideas. El otro eje es la expectativa o en las redes comunitarias, ¿no? Hay esto de los mentores que se señalaba, hay una apuesta fuerte a que la comunidad tenga de alguna manera un lugar de soporte en las respuestas a las necesidades, en la generación de bienestar. Y bueno, y uno puede preguntarse cuáles son los niveles de protección que uno puede esperar de territorios y comunidades segregadas, ¿no? Tenemos ahora la expresión de las ollas, pero las ollas sin duda son una expresión de solidaridad, también son una expresión de la ausencia del Estado, y las ollas no logran administrar más allá de la sobrevivencia, porque se mueven los recursos que allí existen, ¿no? Entonces, no es una idea de una articulación de la sociedad civil con el Estado, sino pensar estos recursos comunitarios en oposición al Estado, ¿no? Es
El Estado genera dependencia, pasividad, es burocrático, y en cambio la sociedad civil, las comunidades están llenas de virtudes. También hay muchas investigaciones que muestran cómo después las organizaciones territoriales están atravesadas por cientos de dificultades. Y además lo otro que me parece relevante es preguntarnos por qué esa es una pretensión que tenemos solamente en relación a las comunidades pobres. ¿Por qué no nos planteamos, por qué no se nos plantea a los sectores medios, a los sectores de altos ingresos, decir, bueno, para generar, por una plaza, para acceder a determinadas prestaciones, vamos a precisar que ustedes se organicen y participen? Es también una pretensión que tenemos con los pobres, así como las contraprestaciones solamente las tenemos con los pobres, también esta pretensión en relación al lugar de la comunidad también la tenemos en relación a los pobres. Entonces, este ejercicio yo creo de hacer, bueno, cuáles son las cosas que nos planteamos como buenas para todos o buenas para algunos, y cuando las planteamos como buenas o señales para algunos, hacer el ejercicio de preguntarnos por qué depositamos en la comunidad resolver determinadas necesidades que en el resto de los sectores no las resolvemos en la comunidad. Bueno, y hay una diferencia que tiene que ver con los ingresos, y yo comparto también, que, como decía Olesker, que tiene que ver con la ideología, con la mirada de la realidad que se tiene, ¿no? Si nosotros colocamos las explicaciones más en un terreno individual o los explicamos en un terreno social, con las contradicciones y desigualdades que la sociedad tiene y sobre las que deberíamos seguir avanzando, digamos. Ahí hay una cuestión que no vamos, la sociedad no va a avanzar sobre aquello que no construye como problema. Entonces, si nosotros no pensamos la pobreza, no hay ninguna referencia en las reflexiones a la pobreza, a la desigualdad. La pobreza aparece separada de la desigualdad. De hecho, prácticamente no hay referencias a la desigualdad. Entonces, ahí hay un límite que supone pensar la pobreza por fuera de la desigualdad. Ahora, Jimena, algo que también ha salido del Ministerio de Desarrollo Social es, se habla de un entrenamiento de cualquier persona con una buena actitud, con pensamientos positivos y con un buen entrenamiento, podía salir adelante en la vida y llegar lejísimos. Creo que esas fueron las palabras del ministro Bartol. ¿Por qué pretender que un pobre, algo digno para él, sea solo eso? O sea, ¿por qué un pobre no puede pensar en una educación terciaria? ¿Por qué un pobre no puede pensar en hacer lo que quiera en la vida y no darle un oficio para que con ese oficio logre un nivel de subsistencia mínimo para mantenerlo, como se plantea en algunos casos, en una vida digna? Que la vida digna es muy amplio ese concepto, pero ¿por qué le ponemos el límite a la pobreza? Es decir, bueno, no sos pobre, pero hasta acá llegaste. Yo creo que hay dos cosas. Una, de por qué ponemos un límite y sos pobre, hasta acá llegaste, y por qué de alguna manera pautamos cuáles son las expectativas que podemos tener en relación a los pobres. Y eso, de nuevo, yo creo que ahí la explicación es que tiene que ver con que no discutimos o no se discute la pobreza de la desigualdad. Yo creo que hay un límite en esa discusión, si no la ponemos atravesada por la desigualdad. Entonces decimos, bueno, hasta acá. Incluso yo diría, si la pretensión fuera que las personas dejaran de ser pobres, ya sería un objetivo que yo no desmerecería nunca, y menos en este contexto. O sea, yo ni siquiera veo orientaciones firmes para evitar que haya nuevos pobres, ni para que los pobres recientes o que ya tienen varios años en la pobreza estén fuera de esa situación. Entonces, de nuevo, tenemos expectativas desiguales, construimos expectativas desiguales en función de las desigualdades que también existen en la sociedad. Lo otro es más, lo primero, lo de la actitud. Yo creo en la actitud, digamos, siempre es mejor tener una actitud positiva que una negativa. Ahora, eso aplica para todos nosotros, ¿no? Siempre mejor si tomamos las cosas con calma y con entusiasmo. Ahora, eso no es un problema. El problema es cuando explicamos, cuando colocamos la superación de la pobreza solo en una cuestión de actitud. O sea, ¿por qué no nos preocupamos por los sectores, la actitud de los sectores medios o los sectores de altos ingresos? ¿Por qué la actitud la suponemos solamente, la planteamos solamente asociada a la pobreza? ¿Por qué será que los demás en principio no tienen problema de actitud? Demos por bueno. Entonces, porque tienen la vida resuelta o más o menos resuelta. Yo no veo que haya mucha otra explicación fuera de eso. Entonces,
El punto es, ok, yo no tengo problema con que haya apoyo, no sé qué. Ahora, pensar que la actitud además positiva se genera en abstracto, es difícil tener actitudes positivas cuando uno tiene la vida atravesada por las dificultades. Yo creo que sería bueno hacer el ejercicio de pensar cómo uno puede tener una actitud positiva, entusiasmo, no sé qué, cuando vive en una vivienda hacinado, que se llueve, donde no tiene ahora las condiciones para teleestudiar, con ingresos inestables, que no sabe si va a comer, que tiene que ir a la olla, que no sabe si la olla sigue porque no tiene apoyo, en fin. ¿Cómo podríamos esperar una actitud positiva? Por supuesto, siempre hay una persona que sí, que sobresale. Lo que pasa es que cuando hacemos del relato heroico la política pública, es un problema. Por supuesto que hay gente que en la absoluta adversidad logra atravesarla y yo qué sé, pero son los menos. Así como son los menos los que tienen altos ingresos y terminan en una situación de pobreza, porque estamos muy vinculados y condicionados por los lugares donde partimos. Y si hay algo o alguien que puede mediar en esa situación, es la acción del Estado. Cuanto más dependemos del mercado y cuanto más dependemos de nuestra familia y cuanto más dependemos de la comunidad, más estamos dependiendo de nuestros puntos de partida. Y si nuestros puntos de partida son desiguales, eso va a tender a consolidarse. Si el Estado tiene una acción donde regula el mercado de trabajo, los bienes y servicios, y genera además política pública con una orientación universal en su cobertura y en su calidad, ahí reducimos de alguna manera, y aún así con dificultades, esa dependencia de los puntos de partida. Y eso quiere otra cosa, o sea, no es cualquier política pública la que reduce la desigualdad, ¿no? Porque la política asistencial, la política que se dirige a los pobres, yo tengo una valoración favorable de esa, pero no es una política que reduzca la desigualdad. Hace que los pobres sean menos pobres y en ese sentido hay que valorarla, pero quiero decir, no podemos engañarnos y creer que porque se están haciendo no sé cuántos planes y se están repartiendo no sé cuántas canastas, que está bien, son necesarias, eso quiere decir que eso pensar que ahí hay una actitud, un Estado presente y fuerte. Hay un Estado presente, pero hay un Estado débilmente presente. O sea, decir el Estado se hace presente de distintas maneras, y no creer que alcanza con que esté para que aquello dé resultados en este sentido, que no sea solamente que los que están mal estén menos mal, porque yo siempre digo, digamos, en situaciones de gran vulnerabilidad y de gran pobreza, con muy poco uno está mejor que antes, ¿no? Si nos estamos ahogando y el agua nos baja un poquito, bueno, pero eso no quiere decir estar bien, eso no quiere decir estar bien en los niveles, en las formas que socialmente tenemos acordadas. Son situaciones distintas, por eso hay que problematizar la acción del Estado. Jimena, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Letra Chica. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer. Ricardo, ¿andás por ahí todavía? Sí, señor. Ricardo. Me encantó el programa, así que lo disfruté muchísimo. Bueno, un placer que nos acompañes, aunque sea a la distancia, y dentro de poquito vamos a estar de vuelta acá los tres, brillando como siempre, Ricardo. Que así sea. Muchas gracias. Nos vemos, Ricardo. Bueno, antes de irnos vamos a hacer un espacio para la memoria. Hoy es 21 de abril. El 21 de abril de 1974, Laura Raggio, de 19 años, Diana Maidanic, de 22 años, y Silvia Reyes, de 19 años y embarazada, fueron las tres asesinadas por las fuerzas militares en la dictadura en un operativo que fue dirigido por Juan Rebollo y José Nino Gavazo. El triple homicidio de las muchachas de Abril a 47 años continuó impune, como tantos otros homicidios que ocurrieron en la dictadura. Así que ellas hoy y siempre presentes. Inmediatamente después de La Letra Chica, TV Ciudad va a emitir el documental sobre el asesinato en dictadura de las activistas y militantes sociales conocidas como las Muchachas de Abril, en uno de los actos más sangrientos del régimen dictatorial dentro del marco del Plan Cóndor. Así que quédense con TV Ciudad. Nosotros nos vemos mañana, como siempre, a las 9 de la noche, acá en TV Ciudad con La Letra Chica. Hasta mañana.